su material de segundo parcial les subí lo que va a corresponder a todos los temas de este departamental para que pues lo vayan leyendo. El día de mañana también les comparte unos videos. Recuérdense que pues es todo para que vayan ustedes teniendo las nociones, los conocimientos, vayamos reafirmando lo que vamos viendo en clase. Entonces, pues bueno, aquí está en materiales de clase, ya les creé la carpeta de segundo parcial. Ahí está el libro, si no lo han leído, aquí está el libro. Me falta subirles uno que quiero yo también, a lo mejor en unas semanas también se lo subo. Este de fundamentos de programación. Lo vamos a empezar ya a utilizar, si por eso digo, si no lo han leído, pues vamos a empezarlo a utilizar ya en ese parcial. Entonces, pues va, para que le vayan dando una lectura. Ay, perdón, me salí de donde quería yo ubicarlos. Entonces, aquí en archivos, materiales de clase. En el segundo, ahí está ya la carpeta de segundo parcial para que se ubiquen ahí. Y ya tenemos el primer tema que vamos a ver el día de hoy, que es if simple, que son las estructuras condicionales. Si se acuerdan, al principio que empezamos a ver algoritmia, vimos que hay pues algoritmos, ¿verdad? Que son de forma secuencial, ¿verdad? Que son algoritmos de forma secuencial, otros que hacen uso de estructuras de decisión o de condición, y los que van a hacer uso de estructuras de repetición, ¿sale? Entonces, bueno, la característica ya de este segundo parcial es pues, obviamente complementar nuestros algoritmos con estas estructuras de forma tal que podamos dar una solución más integral al planteamiento del problema. Y bueno, esta primera estructura es de las más sencillitas que vamos a estar utilizando, pero bueno, ya es la estructura que vamos a empezar a utilizar. Entonces, sentencia if simple, como normalmente se le llama. ¿Y cómo funcionan esas estructuras de condición? Dice la estructura de selección if realiza una acción. Si la condición es verdadera, se ejecuta la acción, y si no, pues la evita, ¿no? Si es falsa. Entonces aquí vamos a estar haciendo siempre la evaluación de condiciones, ¿sale? Normalmente van a estar establecidas por condiciones lógicas y relacionales, y siempre hay esas dos posibilidades, tener un verdadero o que la evaluación sea falsa. No hay otro camino. Entonces, normalmente el diagrama de flujo que vamos a tener aquí es ya la representación de uso de estructuras condicionales. Si se acuerdan ya, cuando empezamos a ver la característica de esto, ya habíamos visto este diagrama de rombito, que es la que en simbología, en diagrama de flujo representa la condicional, el uso de condicional. Igualmente empezamos con nuestro inicio y normalmente entra el objeto a condicionar. En este caso, ¿a qué se refiere el objeto a condicionar? Pues a lo que se va a evaluar. En este caso es un algoritmo muy, muy simple de entrada de un precio de algún objeto. Si el precio, entra la condición, si el precio es menor a 1500, sí, o sea, si es verdadera, se ejecuta un proceso de actualizar un nuevo precio que va a ser igual al precio que tiene actualmente por 1.11, que sería el aumento de esa prenda, y se genera un nuevo precio y despliega, en este caso, el nuevo precio de la prenda, ¿eh? Y se va al fin. Pero aquí hay otra posibilidad. Resulta que si no es verdadero, hay otra posibilidad de que sea falso, o sea, de que la prenda no sea menor a 1500, y se va directamente a la línea de flujo donde está el fin del algoritmo. Aquí quiero ser enfática, esta estructura así es, muchachos. Aquí este if simple únicamente ejecutará la acción si es verdadera, pero si es falsa simplemente se va al fin del algoritmo, no ejecuta otra acción. Entonces, hay otra posibilidad, sí, que es la que vamos a ver también posteriormente, pero esta en particular tiene esta característica. Este es otro ejercicio donde nuevamente vemos que el objeto a condicionar es una variable pro, que es de promedio.
se introduce ese promedio nuevamente entra a una condicional, vemos nuevamente el rombito que está aquí. Si el promedio es mayor o igual que 6, se despliega un mensaje de aprobado, y en caso de que no, se va al fin. Nuevamente observen que en la condición falsa no hace ninguna acción y se va directamente al fin del algoritmo. La codificación de esto, pues es como lo planteé aquí. Hay una función promedio, que es el prototipo de una función que se está desarrollando. Es la función vacía, no recibe, no retorna. La función main, la función principal, manda a llamar esta función promedio. Y la función promedio lo que hace es leer el promedio determinado por la variable x. En esa variable x guarda el promedio ingresado. Posteriormente, de acuerdo al promedio que se ingresó, se evalúa con la condicional de si el promedio es mayor o igual que 6. Aquí vamos a estar viendo mucho este tipo de cosas. Ya vamos a estar empezando a utilizar operadores relacionales. ¿Cuáles son los operadores relacionales? El mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, el distinto de, el igual igual. Aquí vamos a empezar a hacer uso de este tipo de operadores relacionales porque son los que normalmente nos sirven para expresar condiciones, ¿verdad? Rangos, y eso es lo que vamos a estar utilizando mucho. Entonces aquí lo que nos indica es que si el promedio es mayor o igual que 6, vamos a mandarle un mensaje de aprobado, y si no, simplemente no hay ninguna otra acción a hacer. Entonces aquí quiero que vayan observando, esta es una estructura if simple. Si es verdadero, ejecuto, y si es falso, se va al fin del algoritmo. No hace ninguna otra acción. Muy bien. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice instrucciones, se lee detenidamente el problema, realiza el diagrama de flujo y la codificación del siguiente algoritmo. Ese ya lo hicimos, el programa que resuelve la ecuación cuadrática por fórmula general, sí, pero ahora lo vamos a hacer primero a través de funciones, y nos pide que sea funciones paso por valor, es decir, las funciones paso por valor son las que reciben valores de una función a otra porque se transmite una información. Puede que regrese o no, no indica ahí, ¿va? Entonces aquí podemos, como les comentaba yo, ya en la práctica, a veces si el problema no lo plantea, nosotros podemos hacer uso de ese libre albedrío. Te decía, bueno, nos pide que sea, que reciban, pero pueden que retornen o no, entonces ya esa es nuestra decisión de cómo queramos diseñar la función, si retorna o que no retorne. Lo que sí tenemos que hacer es que debemos hacer una función que deba calcular primero el discriminante. Si el discriminante es negativo, quiere decir que no tiene raíz. Y si sí, en ese caso, si el discriminante tiene raíz, con el resto de la fórmula dice que realicemos la operación e imprima las dos posibles respuestas que se obtienen en la fórmula general, es decir, la raíz x1 y x2. Nos hacen una observación, dice, haga las llamadas a las funciones de una función vacía llamada cuadrática. Esta función pedirá al usuario los valores de A, B y C de la fórmula general. Y bueno, hay que imprimir el valor de cada una de las funciones. Chalada dice, esta función vacía será llamada a través de la función principal. A grosso modo, eso es lo que nos indica que tenemos que hacer una función cuadrática que sea la que lea los coeficientes de la fórmula general y que a su vez esa manda a llamar a alguna función a la cual le mandemos estos valores y la función calcule las raíces determinadas. Obviamente aquí, pues en esa función tenemos que checar lo del discriminante. Entonces vamos a partir de eso, jóvenes. Entonces vamos a hacer nuevamente nuestro algoritmo principal para que partamos de ahí. Y aquí vamos a hacer la llamada a la función cuadrática, que como ya les dije yo, es una función vacía. La función cuadrática es donde vamos a tener que definir los coeficientes de la ecuación, perdón. Entonces definimos ABC como reales. Y aquí vamos a decirle al usuario
imprimir, vamos a introducir los coeficientes de la ecuación. Aquí se les marcamos en qué orden, ¿no? El coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C para que en ese orden el usuario los ponga. Y leemos esos coeficientes. Una vez que leemos los coeficientes de la ecuación, entonces esta función que está haciendo así que la función de leer los datos, pues a su vez tiene que mandar a llamar a una función, vamos a llamarla la función ecuación. Vamos a pasar en este caso, los coeficientes de la ecuación que estamos leyendo. Entonces esa función va a recibir los coeficientes ABC. La intención es que la función cuadrática, una vez que manda los valores solicitados a la función ecuación, entonces la función ecuación pues pueda, en este caso, calcular el discriminante, que es el que nos está pidiendo. El discriminante es lo que está dentro de la raíz, chavos. ¿Qué es lo que está dentro de la raíz en la fórmula general? ¿Sí se acuerdan? 4 es 4b menos, no es b al cuadrado menos 4ac. Exactamente. Entonces el discriminante, aquí estoy definiendo una variable discriminante a la cual le voy a asignar lo que está dentro de la raíz, como ya su compañero nos dijo, que es b cuadrada menos 4 por a por c. Eso es lo que está dentro de la raíz. ¿Por qué es importante sacarlo, esta partecita de la fórmula? Porque esto es lo que nos va a dar exactamente si la ecuación tiene o no raíz, muchachos. Cuando normalmente el discriminante es negativo, es porque estamos dando coeficientes de la ecuación que no hacen que esa parábola tenga raíces, ¿vale? Entonces, acuérdense que las raíces de una ecuación son los ceros, ¿no? El corte donde hace con el eje de las abscisas. Entonces, en alguna ocasión cuando empezamos a ver la lógica de este algoritmo de fórmula general, habíamos visto que no toda ecuación de segundo grado tiene raíz. Ya vimos que hay parábolas que en ningún momento cruzan con el eje de las X. Entonces, pues obviamente por esa razón nos marca luego hay ciertos errores. Bueno, pues aquí vamos a filtrarlo, muchachos. En ese filtro lo voy a separar de la fórmula, lo voy a poner aparte para que a partir de ahí yo diga, bueno, si el discriminante, aquí es el sí, después lo vamos a convertir en el if en C. Entonces, sí, aquí empezamos una condición. Si el discriminante es menor que 0, ¿qué pasa si significa que sea menor que 0? Quiere decir que sea negativo, obviamente. Por tal razón, aquí concluiríamos, tantito, imprimiríamos raíz, ¿no? No hay raíz. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahorita así como tal para que ustedes observen qué pasa si... Y voy a imprimir el discriminante para que ustedes... Digo, no es obligatorio, no nos los pide el problema, pero para que ustedes vean por qué razón entra o no entra en la parte del sí. Entonces aquí vamos a desplegar el contenido de esa variable. Entonces, vamos a ejecutarlo paso a paso para que ustedes vayan viendo. Entonces, apartamos del algoritmo principal, se va a la función cuadrática. La función cuadrática empieza a definir variables. Introducimos los coeficientes de la ecuación. Estoy introduciendo coeficientes que hagan precisamente que entre al if. Ahorita vamos a graficarla para que ustedes observen. Ay, perdón.
manda a llamar la función ecuación. Observen que nos va a ubicando en cada parte, imprime el discriminante, que es menos 111, y ahí nos dice si el discriminante es negativo, por obvias razones, y ya ustedes vieron que el discriminante sí hace el cálculo de que sea negativo, pues por obvias razones esto nos indica que con esos coeficientes que estoy colocando en ABC, pues no hay raíz en esa ecuación. Entonces vamos a ubicarnos precisamente en esta. Entonces, si graficáramos esa ecuación, 6x cuadrada más 9 más 8, por ejemplo, que son los coeficientes que acabo de dar, observen que ahí está la parábola, no corta con el eje de las abscisas, por lo tanto, esta parábola no tiene raíz. Por esa razón es que no nos las calcula, ¿no? Pero bueno, es parte desde un análisis analítico y desde un análisis gráfico de esa ecuación. Si no tuviéramos la gráfica, chavos, pues es tal cual esto nos debería indicar, o sea, el simple hecho de que el discriminante sea negativo nos debe de referenciar sin necesidad de tener la gráfica, que pues esa ecuación esa parábola no tiene cruce con el eje de las X, ¿no? Y bueno, si esto lo viéramos así, el diagrama de flujo de esta partería del algoritmo principal, ya saben aquí, manda a llamar la función cuadrática. La función cuadrática a su vez hace la lectura. Acuérdense, la cuadrática es como una función de lectura. Lee los coeficientes, los manda a la función ecuación. Y es la propia función ecuación que recibe esos valores de ABC, calcula el discriminante, despliega, evalúa si el discriminante es negativo, quiere decir que no hay raíz, y en caso contrario, aquí chéquense que si es falso no hace nada, ¿vale? Si es falso, cuando es un if simple, simplemente se va a fin, no hace ninguna otra acción, ¿vale? Ahora yo pudiera cambiar aquí mi condición, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, yo quiero que en vez de que si el discriminante sea 0, si el discriminante es positivo, pues tengo que indicar que entonces sí hay posibilidad de calcular las raíces. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Si el discriminante es positivo, calculo x1, que en este caso es menos b. Vamos a hacerlo primero con el más. La raíz del discriminante, que es lo que ya tenemos ahí en la variable disc, ¿sale? Que es el b cuadrada menos 4 por a por c, y todo esto entre 2a. Recordando que por prioridad de operadores necesitamos aquí poner paréntesis para poder determinar que es todo esto entre todo lo de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando el uso de paréntesis, cuando no. Y calculamos x2, nada más cambiando, obviamente, en lugar de que sea... Ay, sorry, aquí ya me moví en toda la fórmula. x2 en lugar del más es el menos. Menos b, menos la raíz nuevamente del discriminante, esto entre 2a, y desplegamos el resultado de ambas raíces. Entonces desplegamos el resultado de x1 y el resultado de x2. Y entonces fíjense aquí cómo interactúa. Igual este sigue siendo estructura y simple, dependiendo cuál sea la condición lógica que pongamos. Y por ejemplo, introduce los coeficientes de la ecuación, leemos los coeficientes. Ahora vamos a hacer para que sí haya raíz, 6, 9, menos 2, por ejemplo. Se va a la ecuación, calcula el discriminante, lo despliega para que nosotros veamos. Fíjense ahí, el discriminante es positivo. Ya eso nos debe de indicar que con esos coeficientes sí hay raíz. Ahí está. Y únicamente cuando sea verdadero esto, ejecuta la acción. Si es falso, pues obviamente no nos va a marcar nada, porque únicamente este if es así, es verdadero, ejecuto. Si es falso, simplemente
se va al fin del algoritmo. Vamos a ver la gráfica de esa función con esos coeficientes. Entonces ahí está 6, 9 menos 2. Entonces aquí esta es la ecuación, perdón, la gráfica de esa ecuación. Entonces, como ustedes observan, ahí está más o menos el... Pues lo acerco más, no se ve. Bueno, pero más o menos ahí está la gráfica. Como ustedes pueden observar, pues si hay cruce con el eje de las abscisas. Déjenme ver, espérenme. Entonces, si ustedes ven, ahí están, ¿no? Uno está en menos 2 punto y cacho. Ahí está. Menos 1.69 y la otra en punto 19. Ahí están los rangos en los que están las raíces, ¿no? Y está, tal cual. Comprobado gráficamente y comprobado en en el despliegue de los resultados en PSAIN, ¿no? Bueno, pero, bueno, ¿y cuál observamos el diagrama de flujo? No importa cuál condición estemos utilizando, si es mayor o es menor que 0, de todos modos ahorita nada más estamos utilizando la condición simple. Entonces igual, pues esto no cambia, se va a la principal, se va a la cuadrática, estas a la lectura, se los manda a la función ecuación y la única que tiene el cambio es esta, ¿no? Bueno, porque cambiamos, ¿no? Que ahora si el discriminante es positivo, que calcule las raíces y que despliegue sus resultados. Si es falso, nuevamente se va a fin. Pero ¿qué pasa? Que digo, no, es que yo sí quiero porque, por ejemplo, si yo pongo los coeficientes que yo estaba poniendo para cuando no hay raíz, ¿no? Que era 6, 9 menos 2, 6, 9, ¿qué le pongo? 6, 9, 8, creo los que hicimos. Ahí está. Nos despliega el discriminante, chalala, chalala, pero nos dice por qué razón no. Digo, bueno, ahorita porque estoy imprimiendo el discriminante, ¿no? Y eso nos debería dar a entender que esos coeficientes no hacen que la ecuación no tenga raíz. Pero bueno, a lo que quiero darles yo a entender es que yo quiero que igual aquí le marca al usuario, a ver, ¿por qué razón? Bueno, no me calculaste las raíces, ¿por qué razón? Pues hay que ponerle ahí un mensajito con esos coeficientes, no hay raíz, o simplemente decirle, no hay raíz con esos coeficientes, ¿no? Entonces, con esta de if simple, pues no hay forma. Entonces, aquí si yo quiero adicionar, poner otra alternativa, que ya es utilizar el sino. Significa el sino, bueno, si no fue verdadero esto, bueno, entonces la otra posibilidad es que indicarle al usuario que con esos coeficientes que está colocando, introduciendo, pues simplemente la parábola no tiene raíz, porque no hay corte con el eje de las abscisas, ¿no? Entonces aquí simplemente no hay raíz. Entonces esto, ¿qué hace? Bueno, primero en la ejecución, si lo observamos, bueno, la quería hacer paso a paso, pero bueno, ahorita se lo hago rápido. Entonces, 6, 9 y 8 quedan los coeficientes que estamos marcando. Ya aquí el discriminante, pero aquí ya nos indica la razón del por qué, pues porque no hay raíz. O sea, bueno, ya imprimo el discriminante, pero aquí significa que no hay raíz con esos coeficientes que tú estás colocando, no tiene raíz la ecuación, entonces no te puedo calcular algo que no tiene raíz, ¿no? Entonces aquí quiero que nuevamente observemos la paso a paso para que ustedes observen cómo va el flujo del programa, cómo va haciendo esas validaciones y cómo va haciendo la ramificación de acuerdo a los valores que estamos introduciendo. Entonces, 6, 9, 8. Se va a la ecuación. Calcula el discriminante. Bueno, lo despliega. Aquí valida. Como no fue positivo, se va al sino y se va a imprimir no de raíz. Entonces, es que ustedes se van a dar cuenta a qué parte del código ingresa, ¿no? Aquí ya hay una validación, ya no es un algoritmo secuencial que a fuerza se tenga que hacer esto y esto, no. Ya va en función de lo que evalúe una condición lógica que es tomada como verdadera o falsa, y dependiendo si es verdadero, ejecuto esto, pero y si no, ejecuto esto. No todo, va en función de una validación, ¿sale? Y observen cómo cambia el diagrama de flujo, que es lo que quiero que ustedes vayan analizando.
cómo cambia cuando utilizamos la estructura así, ¿no? Que todo lo demás es igual. Aquí es donde hacemos el cambio. Si ustedes se acuerdan, los primeros diagramas que vimos es hacía verdadero, ejecuto algo, tal cual. Pero si hacía falso, si la condición se hacía falsa, simplemente no generaba nada, no hacía nada, simplemente fin. Aquí ya no. Aquí en ambos casos, si es verdadero, hago algo, pero también si es falso, hago algo. Esta estructura es if doble. ¿Por qué se llama if doble A? Porque precisamente en ambas respuestas hay una acción a hacer. ¿Sí? Entonces, esta estructura pues ya cambia, ¿no? Si la ejecutamos desde aquí, desde el diagrama de flujo, para que ustedes lo observen. Bueno, parte obviamente del algoritmo principal, se va a la ecuación cuadrática. Introducimos los coeficientes de la ecuación, ahí va. Entonces vamos a hacer que... Espérenme tantito, 6, 9 y el 8 queda con la que estábamos. Bueno, le puse 9, pero es lo mismo. Se va a la ecuación, se va al cálculo del discriminante. Y aquí se fue al no hay raíz. ¿Va? ¿Sí me explico esta parte o no, chicos? Sí, Miss. ¿Alguna duda de este ejercicio? Chavos. Yo sí tengo una, pero no del ejercicio como tal, sino de la estructura del código, de cuando se hace una condición, la condición siempre se tiene que hacer en una función aparte, o eso ya depende del... Depende del algoritmo. Ah, ok. Sí, depende del algoritmo. No, fuerzas tiene que ser una parte. O sea, todo lo pude haber hecho en el main, todo lo pude haber hecho del main, todo lo pude haber hecho en una sola función. Si no importa, lo que quiero, o sea, lo que les voy enseñando también aquí es que cómo pueden ir ligando funciones con funciones. La función main manda a llamar la cuadrática y la cuadrática que hace el proceso de lectura a su vez manda a llamar la ecuación. Vamos ligando, que ese es el propósito de que ustedes vayan viendo cómo puedo ir desarrollando funciones y que funciones a su vez manden a llamar a otras y regresen su valor. Vamos a ir viendo esa característica de estos algoritmos, ¿no? De forma tal que ustedes no tengan mayor problema en ver cómo se hace el ligue de todas las funciones, ¿no? Pero si no hay problema en esa parte. Obviamente que el if lo van a utilizar en la función que la necesite, ¿no? En este caso, esta función ecuación es la que va a necesitar validar el discriminante. Ah, bueno, pues aquí utilizo el if, ¿no? Así que el if donde lo tenga que utilizar, ¿no? Bueno, vamos a exportarlo a C. Ya lo voy a poner. Ya lo tenía ecuación. Ay. Ecuación con if. Bueno, yo como ya lo tenía, me dice que lo voy a reemplazar. Chalala, chalala. Sale, ya está la exportación. Tal cual. Entonces, esto ya lo voy a borrar para que ustedes observen. Creen un nuevo proyecto y en el main, bueno, aquí voy a abrir el archivo que acabo de exportar. Open de ecuación if. Aquí está la exportación del código que acabamos de hacer. Lo voy a copiar a mi main principal. Y ya ya lo quito, ¿no? Muy bien. Analizamos lo que exportamos. Ahí están las bibliotecas stdio por el print y el scan. La biblioteca, perdón, mat para las funciones matemáticas, POU, SQRT, todo lo que estoy utilizando en fórmula general. Mis prototipos de funciones, la función vacía que hace la función de lectura, la función ecuación que hace obviamente la recepción de los elementos, los coeficientes ABC que a su vez cuadrática le manda. Aquí nada más recuerden porque la llamada a la función aquí
en la exportación me lo cambia a mayúsculas, entonces aquí sí, recuerden que aquí sí hay sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, entonces tal cual tiene que ser el mismo nombre, si no ya no coincide exactamente, ¿sale? Entonces ahí está, prototipos de las funciones, llamada a la función. La función funciona cuadrática lee los coeficientes A, B, C y a su vez hace aquí otra llamada a la función. ¿A qué función? A la función ecuación. La función ecuación, ¿qué hace? Pues ya lo que habíamos dicho, calcula el discriminante, lo despliega. Si el discriminante es positivo, calcula las raíces y si no, simplemente nos dice que no hay raíz. Pues lo demás exactamente, pues está bien y coincide con lo que tenemos en el pseudocódigo. Vamos a hacer la prueba. Entonces está con los elementos que dijimos, 6, 9, 8. Primero que no haya raíz. Ahí está. El discriminante es negativo, por lo tanto no hay raíz. Recuerden que el discriminante se lo estoy colocando, pero pues se lo podemos quitar, ¿eh? No es a fuerza que tenga que estar. 6, 9 menos 2. Esta, por ejemplo, con estos coeficientes si hay raíz, el discriminante es positivo, por lo tanto calculamos la raíz x1 y la raíz x2. ¿Sale, chavos? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Quiero hacer algunas observaciones ya aquí dentro del código, chavos. El uso de llaves. Normalmente el uso, primero, de notar que observen aquí que el if no tiene punto y comas, chavos. Aquí al final no lleva punto y coma. ¿Por qué no lleva punto y coma? Bueno, porque como tal el if no es una instrucción a ejecutarse. O sea, el if es una validación, una condicional, que en base al resultado de esta condicional, si es verdadero o falso, se ejecutarán una serie de acciones. En este caso, si el discriminante es positivo, entonces las acciones que tiene que hacer son estas: el cálculo de ambas raíces y el despliegue de ambas raíces. ¿Sale? Entonces, por esa razón, este punto y coma no le vayan a poner aquí tal cual, eso no va. ¿Sale? Aquí puso mucho paréntesis. Yo me conformaría con, pues es una sola condición, a menos que hubiera más expresiones que evaluar, pues a lo mejor sí lo uso de tanto paréntesis, pero para encerrar cada condición, porque después vamos a ver que podemos en una expresión lógica aunar varias opciones, varias proposiciones. En este caso, pues nada más es una, que el discriminante sea positivo, entonces va a estar con un paréntesis. Bueno, otro aspecto que quería yo hacerles notar es que el uso de llaves es obligatorio siempre y cuando sea más de una instrucción a ejecutar dentro del if. Si ustedes observan, aquí tengo el despliegue de 4 acciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las llaves son importantes porque todo esto está dentro de esta condición. ¿Sí? En caso de else también, por ejemplo, está el si no, también su opción o su conjunto de instrucciones está encerrado entre llaves, quiere decir que esto está dentro de este else, ¿sale? Ahora, este en else pudiera yo omitir estas llaves. ¿Por qué? Porque es solamente una acción a seguir. Hubiera o no hubiera llaves, de todos modos, esto es lo primero, o sea, sería la única acción que tenga que hacer, ¿sale? Eso les digo porque no es necesario poner llaves cuando es una sola instrucción. Pues se pudiera pasar aquí, si nada más hubiera sido esta instrucción, no es necesario la llave, pero bueno, aquí sí es obligatoria porque más de una, aquí no es obligatoria, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, si ustedes gustan, quitamos las llaves. ¿Qué pasa si no le pongo llaves? Entonces aquí sí tratamos de compilar esto. Aquí ya nos marca ese cuadrito ahí que nos marca error de no sé qué. Bueno, vamos a que ver los logs, que son los errores. Nos dice, nos marca un error else without previous if, ¿no? Que no hay un previo if, algo así. O sea, no encuentra en dónde está como que referenciar el else, con qué if está referenciado, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa porque sí nos falta las llaves para decir, bueno, todo esto está dentro del if. Bueno, ahí acomodan.
y esto te pertenece a else. Ahora, sí, ¿qué pasa si yo quitara el else? Ya vieron que en el if sí hay broncas que si le quitamos las llaves ahí nos marca un errorcito. Pero eso es porque hay más de una instrucción dentro del if, chavos. Ahora, en el else solamente hay esta. ¿Qué pasa si yo le quito las llaves? Marcará error como en el caso anterior, entonces es lo que vamos a observar. Entonces aquí no nos marcó error, chavos. Ya está, tal cual nos despliega exactamente la raíz, chalala, no hay problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo utilizar llaves? Las llaves son obligatorias cuando es más de una instrucción a ejecutarse dentro de una condicional. Cuando no es necesario las llaves, cuando pues es una sola instrucción. ¿Sale? Ahí son opcionales, las pueden o no las, si las quieren utilizar tampoco, en este caso en el else, no hay mayor problema, ya vieron que si se las pongo o no se las pongo, no tiene mayor problema, ¿va? Pero cuando hay más de una instrucción, sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Chavos. No, miss. No. ¿No? No, Bueno. Ok, entonces en el ratito que nos queda quiero que hagamos el siguiente ejercicio para ir poniendo en prueba lo que ya vimos hoy. Entonces ahora van a hacer una función de, en vez de cuadrática, van a hacer una función de leer. Pónganle lectura, porque leer no, tal cual pongan lectura. La función lectura, ¿qué va a tener que hacer? La función lectura va a tener todo el show, espérenme. Lectura. Entonces, esta va a ser igual a una función vacía. Entonces, igual, vamos a hacer más o menos el mismo paso. Función principal manda llamar a la función lectura. La función lectura va a leer 3 calificaciones. Entonces, a ver, en lugar de introducir los coeficientes de la cohesión, es aquí, introduce 3 calificaciones. ¿Cuál? Las leen y se las manda en lugar a una función ecuación, van a utilizar una función que se llame promedio. ¿Sí me explico o no? A la función promedio le van a pasar esas 3 calificaciones. ¿Sale o no? Ahora, ¿qué tienen que hacer en la función promedio? Pues obviamente calcular el promedio del alumno. O sea, aquí van a poner una función promedio, a la cual va a recibir las 3 calificaciones. Y aquí, ¿qué tienen que hacer? Pues obviamente calcular el promedio. Entonces tienen que hacer eso. Si el promedio es mayor e igual a 6, dar un mensaje, letrero, como le quieran llamar, de aprobado. Y que imprima su resultado. Y si no, aquí van a utilizar el si no. Dar un mensaje de reprobado. Y el resultado. ¿Va? Eso es lo que tiene que hacer la función promedio. ¿Estamos? ¿Todo es bueno? Entonces es lo que tiene que hacer su algoritmo. Háganlo, por favor. ¿Sí queda claro qué es lo que quiero, verdad, chavos? Hay que hacer todo, el pseudocódigo, su diagrama, su codificación. Pero pues todo surge de aquí. Si tienen bien el algoritmo, pues el diagrama por obvias razones va a estar bien. Y por default, pues la exportación a C la tienen que hacer igual bien. ¿Sale, chavos, o no? Sí, miss. Vale. Los primeros 3 que me levanten la mano, pues son los que les tomo la participación del día de hoy.
No, no, no. ¿Y Abraham, ya terminamos? Ya, Miss. Ok, aguántame tantito. Dos más. ¿Maestra, podría regresar las indicaciones, por favor?
Ok. Bueno, pues ya tengo las 3 personitas. Entonces, Abraham, en segundo lugar, Jaime. Y en tercera opción, Edgar. ¿Sale? Entonces, en ese orden, chicos, Abraham, Edgar y... Perdón, Abraham, Jaime y Edgar. ¿Sale? Ya puedes compartir tu pantalla, Abraham, por favor. Sí, Miss. Ahí ya se ve. Ya Abraham, nada más que aumentale un poquito. El zoom. Pero Abraham, te puedo pedir vamos a partir de tu pseudocódigo, please. Sí, voy. Diagrama y después codificación. En ese orden, ya saben en el orden en el que vamos, ¿va? Un poquito de zoom. Un poquitito más, Abraham. Ahora sí. Sí, va. ¿Quiere que ponga yo los valores o usted me va a dar unos? No, da tu valores que hagan eso, el promedio mayor o igual que 6 y haces otra prueba. Sí. Entonces ahí. ¿Le puedes poner un zoom también a esa consola? ¿Sí lo puedes ampliar un poquito? Sí. Ándale, así está bien. 2, 10, 6, 8, el promedio es 8, por lo tanto está aprobado. Entonces, analicemos el algoritmo de Abraham, pues como ya les habíamos dicho. El algoritmo, bueno, le puso algoritmo de evaluación, sabemos que parte de la función lectura hace la llamada, correcto, que es la función vacía. Se introducen las 3 calificaciones en esa función de lectura. Muy bien, se las manda a promedio. Definió la variable promedio. Muy bien, le asigna la suma de las 3 calificaciones, las divide entre 3. Muy bien, y ahí es donde hace la evaluación, ¿verdad? Abraham. Sí. Entonces, ¿qué tipo de if estamos utilizando, el simple o el doble? El simple. No. Ah, no, Es no, el doble, perdón. el simple, si nada más hubieras puesto un sí. Sí, sí es cierto, es el doble. Es el doble. Porque tenemos el sí, no. El si no. Ok, vamos a ver, el diagrama de flujo te lo da. Checa tu diagrama de flujo, vas a ver la estructura ahí. Ahí está, la función promedio con las 3 calificaciones, calculas, despliegas y en función del promedio, bueno, ese es un if doble. Es verdadero, manda un mensaje, pero también si es falso, manda otro mensaje. Ahí está, su if doble, es su if else. Sale, su código en C. Ahí está, los prototipos de la función. Una función que recibe pero no retorna, que es la de promedio. Vamos a llamar la función lectura en la función principal, correcto. En la función principal se introducen las 3 calificaciones. Vamos a llamar la función. Y la función es la que hace la operación. Sale, correcto, Abraham. Puntos. Gracias, Abraham. Ya puedes dejar de compartir. Sí. Vámonos con Jaime. Sí, maestra. A ver, Jaime. Ok, partimos de la aprendizaje por igual, entonces al igual. Función lectura, correcto. Introduciste las 3 calificaciones, mandas a llamar función promedio.
Sigan documentando sus algoritmos, dónde hacen llamadas, dónde hay definición, ¿sale? Ok, definiste la variable P como la variable donde guardaste el promedio, donde haces el cúmulo de A más B más entre 3, ¿correcto? Si el promedio es mayor o igual que 6, entonces imprimir aprobado y despliegas el promedio, correcto, y si no, reprobado e imprimes el promedio, correcto. Jaime, corre por favor tu programa. Introduce 3 calificaciones para que sea aprobado. Vale, medio 9, muy bien, para que sea reprobado. Sale, correcto, muy bien, Jaime. Y vemos ahí está, ahí observamos qué estructura estamos manejando, Jaime. Doble. If doble. If doble es el que estamos manejando. Digo, el tema es if simple, pero pues ya de una vez nos calamos al if doble porque pues normalmente es donde la mayoría de los algoritmos se mueven, ¿no? Si es verdadero, ejecuto algo, pero también si es falso, ejecutamos otra acción. Correcto, Jaime. Y finalmente nos vamos con Edgar. ¿Sí me escuchas, Edgar? No sé si es de... ¿Sí me escucha, maestra? Sí, te oyes con mucha interferencia, Ah, ok. pero sí te escucho. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya. Ok. Revisas las 3 calificaciones, mandas a llamar función promedio. Calcula si promedio es mayor o igual, sería aprobado, su calificación es from. Si no, es aprobado, su calificación. Corre el programa, Edgar. ¿Con qué valores? ¿Con los que sea? Sí, para que sea aprobado y luego para que sea reprobado. Dale, ahora introduce para que sea reprobado. Dale. Muy bien, su diagrama de flujo, compañero. Está la función lectura. Lees los datos, los mandas a la función y finalmente ok, ¿está bien eso? Ok. Y está tu código en C, función lectura, tus prototipos. Ahí nada más hay que documentar eso, chavos, ¿eh? Donde hay llamada, donde hay esto, donde el otro. En el reporte tienen que reportar todo lo que hacen en cada. Donde hay prototipo, donde hay llamada a la función, donde hay definición. Pues si te dense la tarea de documentar esa parte, aunque sea, porque pues, lo demás lo hace la herramienta, pero que lo entiendan, que lo sepan analizar bien. ¿Vale? Muy bien, Edgar. ¿Este también lo corro? Nada más haz la prueba para cuando sea aprobado. Bueno, asumo que tiene que correr. Ahí está. Listo. Muy bien. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? Estamos apenas con los pininos, bolitas y palitos para que vayamos agarrando la onda. Pero no sé si hasta aquí hubo alguna duda. No, no, bueno, vamos bien entonces. Vamos a seguir haciendo ejercicios, obviamente, hasta que esto lo tengamos dominado. Entonces, el día de mañana estaremos haciendo más ejercicios con respecto a estas estructuras de decisión. ¿Va? Los veo el día de mañana, muchachos.